Buenas tardes a todas las personas que nos miran por Diálogos de Derecho, es la primera radio jurídica online del país. Es un gusto volver a compartir con ustedes. En esta ocasión tenemos al doctor Andrés Iglesias. Qué gusto presentar a una persona y un profesional de altas cualidades y un excelente representante del Ecuador en el exterior. El tema que abordaremos esta tarde es la idoneidad de la política pública y la legislación ecuatoriana para combatir la corrupción, avances en la región. ¿Cómo estás, Fátima? Qué gusto. ¿Nos podrías hablar Hola, acerca de Luis. los antes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar donde nos estén observando. Esto es Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. Luis, esta programación, este programa está auspiciado por Liberty International Consulting, líderes de procesos migratorios de excelencia. Esta empresa se encuentra en Miami y ofrece servicios a todas las personas que quieran ingresar de manera legal a los Estados Unidos. También Hotel Perla Verde Esmeraldas, un hotel acogedor en pleno centro bancario y comercial de la ciudad de Esmeraldas. Patricio Salgado, distribuidor de libros jurídicos de la ciudad de Ibarra, el mejor distribuidor de libros jurídicos de esa ciudad. Y por último, el gran libro jurídico, El mundo actual del derecho en tus manos. Así es, Fátima. Qué gusto estar con tremendos exponentes y también esos auspiciantes que nos apoyan y estamos trabajando y avanzando en este proyecto muy bonito que hemos podido aportar a la academia y seguimos adelante. En esta ocasión voy a presentar a nuestro invitado. Qué gusto, doctor. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes, Fátima, Luis. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Fátima, voy a presentar a nuestro invitado de esta tarde. El doctor Andrés Sierra Iglesias es abogado de la Universidad de las Américas, Quito, Ecuador, máster en Derecho Internacional, Georgetown University Law Center, Washington, D.C., Estados Unidos. Máster en Asuntos Internacionales, graduado del Instituto Internacional en Ginebra y Suiza. Máster en Administración Pública por Harvard University, John Kennedy School of Government. Fue miembro del Servicio Exterior ecuatoriano por 12 años, ocupando funciones como miembro de la misión de los Estados Americanos, representante de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA y funcionario a cargo del mecanismo de seguimiento e implementación de la Convención Americana contra la Corrupción. Los cursos de especialización son programas de negociaciones, Harvard School of Law en Cambridge y Massachusetts, diplomado anticorrupción basado en la norma ISO 37001, antisoborno, Corporación Universitaria de Cataluña. Es nuestro invitado del día de hoy. Qué gusto, doctor. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, encantado igual de estar con ustedes. Les felicito por este espacio donde podemos debatir de una manera mucho más relajada sobre temas muy importantes, ¿no? Estos diálogos son importantes y ustedes están haciendo pues un esfuerzo significativo, así que es un honor para mí estar con ustedes. Qué Muchas gusto, gracias. doctor. Estimado doctor, dentro del tema que habíamos mencionado, la idoneidad de la política pública y la legislación ecuatoriana para combatir la corrupción, es un tema que ha sonado en los últimos días de manera impresionante y vemos en las noticias. También estamos viendo en las redes sociales que ahora todos los medios tecnológicos también están al alcance de las personas e incluso hay una comunicación directa con la sociedad. Por otro lado, mencionar que vivimos una crisis sanitaria, que estamos saliendo adelante, ha habido grandes consecuencias, pero más allá de la crisis sanitaria como tal, también ha habido una crisis económica y frente a eso también mencionar la crisis de valores, por decir así. Y ahí estamos en el tema de la corrupción. Hay mucha vulnerabilidad por parte de la población porque hay cargos de altos funcionarios que han estado prestando servicio, pero con una
con un interés lucrativo o interés económico, lo que nos lleva a una cierta zozobra y desconfianza como parte de la sociedad. Incluso mencionar también el tema de que queríamos preguntarle acerca de cómo se concibe una crisis en el mundo, cómo se maneja esto, cómo se aprovechan en el tema de la corrupción mismo, ¿no? Le doy la palabra a mi estimado doctor. Gracias Luis por tu pregunta. En efecto, es muy pertinente porque hemos visto cómo el tema de la corrupción ha sido mucho más palpante en momentos de una crisis. Y para referirnos a una crisis tendremos que, en primer lugar, diferenciar qué es una crisis y qué es una emergencia. ¿Y por qué digo esto? Porque para las emergencias tú tienes protocolos, tú puedes preverlas, tú sabes que eso puede pasar y que por lo tanto puedes acudir a protocolos para saber cómo actuar. La diferencia con una crisis es que existe un alto grado de novedad, si se lo puede decir de esa manera. No existe una familiaridad con lo sucedido, con las causas, no existe una experiencia previa, y al menos en el caso de una pandemia, una experiencia previa reciente, no es algo previsible, no existen protocolos y los problemas tienen que ser solucionados en tiempo real. Un catedrático de Harvard, justamente, Ronald Heifetz, habla de las crisis como escenarios pertinentes en los que existen desafíos de carácter técnico y desafíos de carácter adaptivo. Los desafíos de carácter técnico son aquellos que tú los puedes solucionar de cajón con una herramienta, con una medida inmediata. Por ejemplo, un ataque cardíaco, inmediatamente respiración de boca a boca y, no sé, medidas como resucitaciones y cosas así. En cambio, un desafío adaptivo es aquel respecto del cual tú no sabes nada, del cual tú no sabes las causas, no sabes cómo actuar y por lo tanto tú tienes que aprender en la medida en que tú avanzas. Y eso es lo que ha representado el COVID-19 para el mundo entero, no solo para el Ecuador. Obviamente, existen muchos factores que determinarán la efectividad de la respuesta de los estados, que radican mayoritariamente en su nivel de institucionalidad y también, obviamente, la coordinación interinstitucional que existe en cada país. Tener objetivos claros que se encuentran en el centro del trabajo del Estado es muy importante para poder responder a estas crisis. Muchas gracias, estimado doctor. Contigo, Fátima. Muchas gracias, Luis. Recordamos que este programa está auspiciado por Liberty International Consulting desde Miami, el Hotel Perla Verde Esmeraldas de la ciudad de Esmeraldas, por Patricio Salgado, distribuidora de libros jurídicos, y el Gran Libro Jurídico en Quito. Doctor, estamos hablando de una crisis a nivel mundial. Ecuador efectivamente también está dentro de esa crisis. Ahora se siente especialmente la crisis económica, ya que muchos trabajadores quedaron sin trabajo. ¿Cómo podríamos caracterizar a esta crisis? ¿Qué características tendrían que tener para decir estamos en crisis? Bueno, como lo mencionaba y se ajusta a la definición, o sea, la pandemia o la enfermedad COVID-19 presenta aspectos que son desconocidos para la humanidad. No sabíamos cómo tratar efectivamente la enfermedad y por lo tanto no sabíamos cómo iba a actuar en la sociedad, las medidas que se debían tomar. Entonces, las medidas de confinamiento fueron lo inicial, pero después estábamos viendo que la economía fue muy golpeada, los negocios fueron muy golpeados, entonces llega el punto en que tenemos que aprender a lidiar con esta enfermedad, aprender a cuidarnos mientras seguimos trabajando, mientras seguimos generando ganancias para tener que comer, ¿no? Ahora, recordemos que en el Ecuador existían cuestiones que venían previo a la crisis. Existía una crisis económica que era muy fuerte ya previamente, en la que la deuda pública del Ecuador estaba por encima del 40%, por encima del 50% del PIB. Entonces, y a esto se suma también una crisis de credibilidad, una desconfianza hacia las autoridades, hacia las instituciones estatales,
la falta de credibilidad de las instituciones de control, también entre ellas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y yo diría que también una falta de una política pública clara, estatal, transversal, con protocolos y mecanismos claros, lo cual deja muchos espacios para la corrupción, ¿no? Muchas gracias. Contigo, Luis. Muchas gracias, Fátima. Quería, doctor, preguntarle acerca de cuáles son las problemáticas que estuvieron de fondo frente a esta crisis sanitaria. Bueno, como les decía, o sea, las crisis tienen desafíos técnicos, desafíos adaptivos, pero también representan la oportunidad para darnos cuenta cuáles son las debilidades sistemáticas que puede tener un país, ¿no? Y con esto hemos, pues, de largo constatado cómo el sistema de salud puede llegar a ser tan precario, pero no solamente el sistema de salud, sino el sistema de manejo o de prevención de la corrupción en general. Eso quiere decir que el país no cuenta con mecanismos claros para prevenir la corrupción. Y es lo que hemos visto, que la corrupción ha permeado el Estado ecuatoriano en la medida en que está presente en todos los sectores. Así que si a eso le sumas la crisis económica, pues el escenario es bastante complicado. Sin embargo, como les mencionaba, es una oportunidad para detectar estas fallas sistémicas y para comenzar a trabajar en ellos. Yo creo que este ya no es momento para pensar en el COVID y en la crisis, es momento para comenzar a ver qué hacemos. Hemos detectado esto, hemos aprendido cómo actúa esta enfermedad y hemos aprendido cuáles son las vulnerabilidades del Ecuador y entre ellas un alto grado de corrupción en todos los lugares y que por lo tanto tenemos que tomar medidas apropiadas para generar un cambio sistémico. Eso es lo importante en este momento. Claro, es importante y se debe recalcar en algunos asuntos porque, sí es cierto, estas fallas permiten mejorar los aspectos y salir adelante como país, sobre todo también en el tema de la educación, porque se debe formar a los niños desde las pequeñas para que sean unas futuras generaciones honradas y transparentes. Quizá esto faltó en los años anteriores y por eso es del fruto que tenemos ahora. Tenemos sentencias de casos de corrupción que son lamentables para nuestro país. Entonces, contigo, Fátima. Gracias, Luis. Muy interesante todo lo que nos está contando, estimado doctor Andrés. Pero ¿será que nuestra legislación ecuatoriana estaba cabalmente bien como para abordar este tipo de crisis y toda la corrupción que vino detrás? Yo creo que no, Fátima, pero para hablar de la legislación ecuatoriana, quisiera primeramente referirme a las políticas públicas que el Ecuador ha implementado en los últimos años para combatir la corrupción. ¿Son estas suficientes o no son estas suficientes? ¿Y por qué lo digo? Porque parte de una política pública o una herramienta de la política pública es justamente la legislación. Entonces, ¿qué es? Comencemos por esto. ¿Qué es una política pública? En resumen, es lo que el gobierno o lo que el Estado decide hacer, las acciones que decide implementar para solucionar un problema. Esta política pública puede ser traducida de varias maneras. Pueden ser planes nacionales, pueden ser decisiones, regulaciones, pueden ser normas, legislación, pueden ser definiciones de prioridades y frente a esas prioridades también la asignación de recursos hacia esos temas prioritarios. Todo eso forma parte de una política pública. ¿Qué características tiene que tener una política pública? Primero, tiene que ser basada en evidencia cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Evidencia histórica, evidencia científica, evidencia económica, financiera, evidencia casuística. Otra característica es que tiene que ser acoplada a un contexto particular, es decir, que las políticas, por ejemplo, para enfrentar la corrupción en México, no necesariamente van a ser las políticas que van a funcionar en Ecuador.
En general pueden ser buenas prácticas que podemos replicarlas, pero que tenemos sobre la data, sobre la base de la data o de la evidencia que tengamos, que aplicarla al contexto ecuatoriano e incluso al contexto regional. No es lo mismo aplicar una política, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil o en la provincia del Guayas, que hacerlo en la provincia de Pichincha o en la provincia de Tungurahua y así sucesivamente. Una cuestión importante es que una política pública tiene que ser inclusiva, tiene que incluir a muchos actores, tanto en su diseño como en su implementación, tiene que ser monitoreada, tiene que ser constantemente evaluada y ser sujeta a correcciones si es que es del caso, tiene que ser aplicada de manera transversal en todos los espacios que sea necesario y tiene que ser ampliamente comunicada. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, un poco cambiando el rol en esta entrevista. ¿Ustedes conocen cuál es la posición del Ecuador en materia de política pública en temas de corrupción? Doctor, respecto a lo manifestado, tenemos un plan del buen vivir que ha sido trazado 2017 al 2021 y prácticamente ahí se emiten algunas directrices de lo que es el tema de la corrupción, ¿no? Dentro de uno de los ejes. Pero también nos ponemos a cuestionar porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Bien es cierto como que se han salido de las manos del tema y como que no han actuado de manera legítima ni tampoco transparente como manifestaba anteriormente. Exacto. Ahora, si es que ustedes fueran testigos de un hecho de corrupción, ¿a dónde acudirían para denunciarlo? Y segundo, ¿tendrían miedo de denunciarlo o lo harían con total libertad? Generalmente creo que cuando uno se encuentra, al menos esto está en la mentalidad de la sociedad, que cuando uno ve un acto de corrupción, generalmente opta por callarlo, porque como que se ha perdido la esperanza en que la justicia efectivamente se realice en el Ecuador. Entonces, ante un acto de corrupción, uno dice, seguro que va a quedar así nomás, como lo hemos visto en tantos actos de corrupción en estos últimos días, doctor. Exacto. Bueno, les comento, yo tampoco lo sabía y por más que lo había buscado, no había podido conseguir el texto hasta que lo conseguí hace unos días atrás. El Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social aprobó el 11 de junio del 2019 un Plan Nacional para la Integridad Pública y la Lucha contra la Corrupción. Este Plan Nacional, que se supone que tiene las directrices que deben ser implementadas en el Estado, tiene 77 hojas en total. De estas 77 hojas, 64 hojas son destinadas a asuntos de carácter conceptual, asuntos de carácter informativo, mucho copy-paste de algunas normas de la Constitución, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuestiones así, un poco la información de qué hace cada institución de control en el Ecuador, y tan solo 10 hojas son destinadas para determinar objetivos que son muy generales y actividades que son expuestas de manera muy somera hasta el año 2023. Este plan solo involucra a 10 entidades de control. La Fiscalía no está involucrada ahí, el Consejo de la Judicatura no está involucrado ahí en términos en los participantes que elaboraron este plan. La Función Ejecutiva no estuvo involucrada en la elaboración del plan. La Asamblea no estuvo involucrada. Ninguna organización de la sociedad civil fue consultada sobre el contenido de ese plan y, por supuesto, el sector privado menos aún. Entonces, esto nos lleva a hacer a nosotros una reflexión sobre cuál es la claridad que existe en el Estado ecuatoriano en relación con una política pública para el combate de la corrupción, cuando no tenemos ni siquiera un direccionamiento en materia de un plan estatal que tenga, obviamente, objetivos claros, estrategias y pues lo que usualmente pasa es un plan de acción en el cual tú estableces pasos que vas a dar efectivamente para poder cumplir con ese plan. Ahora, uno de los requisitos que yo les decía en relación con una política pública es que tiene que ser ampliamente difundida y junto con esto tiene que venir algunas otras reformas en materia legal o incluso tienen que crearse ciertos mecanismos para que este plan o los objetivos de este plan puedan hacerse realidad. Pero
En la práctica, en el Ecuador, esto no existe. Como tú decías, no existe una cultura de denuncia de la corrupción, y es porque no conocemos cuáles son los mecanismos de denuncia, o simplemente, si es que los conociéramos, tenemos una desconfianza tal en las instituciones que pues nos lleva a callarnos y a omitir cualquier tipo de acción para denunciar actos de corrupción. En relación con las leyes o con la legislación, yo veo dos problemas, Fátima y Luis. El primero es que no existe una consistencia, una planificación, ni tampoco una coordinación entre actores. Y el segundo es que la normativa ecuatoriana no tiene dientes. ¿A qué me refiero con esto? En el primer aspecto, desde el año 2018, y esto lo dije alguna vez en otra entrevista, existen más de 15 proyectos de ley presentados en la Asamblea por distintos asambleístas y también por el gobierno relacionados con el control de la corrupción. El 90% de estos proyectos de ley fueron presentados luego de los hechos de corrupción cometidos durante la crisis sanitaria. El segundo punto es que los mecanismos para la reparación integral en caso de actos de corrupción no son efectivos. No contamos o nos contentamos al momento con que los culpables de los actos de corrupción cumplan con la pena de cárcel, pero no podemos incautar sus bienes o recuperar lo robado de ninguna manera. En relación con lo primero, estamos viendo que el hecho de que tengamos 15 proyectos de ley relacionados con el control de la corrupción, de los cuales en el último año, en el último semestre, se presentaron el 90%, ¿sí? Nos dice dos cosas. Primero, no existe una línea de política pública, y segundo, somos reactivos, no somos proactivos. No nos coordinamos, los asambleístas no se hablan ni siquiera entre ellos, peor aún van a conversar con el gobierno, y por lo tanto eso nos lleva a una situación en la que no tenemos las herramientas como ciudadanos y como sociedad necesarias para denunciar los actos de corrupción y al Estado para combatir la corrupción. En relación con el segundo punto, hay que tomar en cuenta que el artículo 557 del COIP permite la incautación de bienes solo en caso de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización e incautación, en caso de lavado de activos, en caso de terrorismo y su financiación, en caso de trata de personas, en caso de tráfico de migrantes, pero no en los casos de delitos contra el Estado. La ley que se sujetó a debate recientemente en la Asamblea, la ley de extinción de dominio, estaba en ese camino, en el camino correcto. Lamentablemente no fue aprobada. Pero hay un detalle con esta ley, es que el proyecto de ley fue presentado en el año 2018. Entonces aquí vemos otra cosa más, es decir, ¿cuál es la prioridad que le estamos dando al combate de la corrupción? Nuevamente, el tema vuelve a resurgir a partir de ciertos casos específicos, pero no estamos atacando cuestiones de carácter sistémico. ¿Qué es la extinción de dominio para que se tenga claro? Es la pérdida de los derechos que una persona tenga en relación a los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse o que sean sujeto o producto de actos ilícitos, de manera ya sea directa o indirecta. Un segundo aspecto en relación con la legislación, si puedo decirlo, es el artículo 49 del COIP establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sin embargo no genera el COIP en esa parte de ahí incentivos adicionales para que las empresas realicen procesos de debida diligencia y establezcan marcos de integridad efectivos en el contexto de sus operaciones, lo que se conoce como el compliance. Y, por lo tanto, la supervisión interna de las empresas para detectar y prevenir estas prácticas corruptas es una cuestión pues, sumamente a criterio de las empresas, más no un mandato legal. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, todo lo que nos está diciendo nos deja anonadados porque las políticas públicas, si bien existen, son desconocidas en el país. Y qué bien sería que todos conozcamos y que aportemos desde nuestro espacio, desde el lugar que ocupa cada ciudadano para colaborar a combatir esa corrupción imperante en el Ecuador.
Contigo, Luis. Muchas gracias, Fátima. Doctor, justo la siguiente pregunta era sobre las políticas públicas, si son eficientes o no, pero la respuesta es evidente. Entonces, lo que quería preguntarle es más bien la recomendación hacia las funciones del Estado, que si bien es cierto hagan un plan contra la corrupción, pero este debe ser interdisciplinario en el que haya participación y también la sociedad civil esté involucrada. Como usted bien lo dijo, no hubiera habido estos casos que acaban de ser sentenciados si no era por una investigación periodística, porque hubo una preocupación. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que el tema es la preocupación de todos, no solo de las autoridades. Aquí, si es que el ciudadano no denuncia, si es que el ciudadano no se preocupa por su país, por querer prosperar, y más que todo, para que las políticas públicas también apunten hacia recuperar lo robado prácticamente, entonces estamos frente a una situación adversa y que si es que no se cambia en este momento, va a ser difícil después, porque va a ser un cúmulo como el fruto del árbol envenenado, prácticamente como se hablaba en la teoría del derecho penal. Si algo se hizo mal en este momento, podría acarrear consecuencias a futuro. Entonces, la pregunta está más bien, ¿cuáles son sus recomendaciones frente a eso y cómo manejarlo de mejor manera las políticas públicas? Bueno, lo primero es que tenemos que pasar de ser proactivos, de ser reactivos, perdón, a ser proactivos. Tenemos que ir más allá de los casos específicos, porque, por supuesto, suena mucho en la prensa que el caso de Daniel Salcedo, que el caso de la familia Bucarán, que el caso de Arroz Verde, que luego se convirtió en el caso Sobornos, pero, por supuesto, esos casos son productos de una falla sistémica, y por lo tanto tenemos que aprender que la cultura debe cambiarse hacia una prevención de la corrupción, más allá de continuar con un sistema de carácter sancionador, que es necesario. Las sanciones son necesarias cuando se han cometido delitos y son la consecuencia de eso, pero es necesario reducir los espacios para la corrupción. En segundo lugar, como lo mencionaban los dos, de hecho, la corrupción tiene que ser observada desde un enfoque multidimensional. La corrupción no existe solo en el sector público y muchas veces tendemos a pensar eso, que los servidores públicos son corruptos. Es tan solo una percepción que no es correcta. En el sector privado también existen actos de corrupción y no existiera la corrupción en el sector público siempre si es que no existiera también una persona que soborne, por ejemplo. Entonces, tenemos que verlo desde una manera multidimensional y también, por supuesto, el sector privado, el sector público y los ciudadanos de a pie. Tercero, es que en virtud de esta multidimensionalidad de la corrupción tiene que ser abordada con un enfoque de todo el Estado y de toda la sociedad. Es un problema de acción colectiva. Por lo tanto, todos tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué son pequeñas ideas que pueden funcionar? En este caso, por supuesto, necesitamos que el combate a la corrupción se vuelva una prioridad en materia de política pública que sea comunicada desde el más alto nivel hasta todos los gobiernos locales, hasta las funciones del Estado que sean pues las más bajas de alguna manera. Y para esto tiene que haber una coordinación interinstitucional, tienen que coordinarse la Asamblea, el Ejecutivo, los organismos de control, la sociedad civil, y construir un plan nacional que puede ser un plan nacional de integridad y cumplimiento que establezca acciones, protocolos y mecanismos transversales y consistentes en el sector público, asignando responsabilidades, lo que podemos llamar una serie de compliance público. Y eso se tiene que ver, obviamente, complementado con acciones en el sector privado, como les mencionaba, el compliance privado. ¿Qué es el compliance? Básicamente es el establecimiento de un esquema para prevenir actos de corrupción, en este caso en el sector público, porque desde ahí nació, ¿sí? Y así evitar sanciones hacia la empresa en su calidad de persona jurídica. En lo que está pasando en otros países como Chile, como Argentina, como por ejemplo España, está pasando recientemente también en Perú, está pasando en Colombia,
es que existe una normativa que dice que las personas jurídicas son susceptibles de responsabilidad penal, pero quienes implementan básicamente los esquemas del compliance, y lo que te ponen es incluso cuáles son los requisitos mínimos para un sistema o para un mecanismo de compliance que sea efectivo. De alguna manera eso constituye un atenuante o incluso puede librar a la persona jurídica de la responsabilidad penal. Pero no solo eso, sino que implica que las personas jurídicas, las empresas, pues realicen un proceso de debida diligencia, de analizar los actores que son actores relevantes en el giro de su negocio y analizar cuál es el giro de su negocio y cuáles son los peligros en los que esa empresa puede incurrir en materia de actos de corrupción. Y por lo tanto es un proceso de saneamiento interno. Las nuevas prácticas internacionales, especialmente a nivel de la OCDE, hablan también de lo que se llama el compliance público, que es básicamente comenzar a manejar los riesgos de la corrupción también en el sector público. Esto consiste en nombrar una figura con alta autoridad llamado un oficial de cumplimiento que pueda comenzar a detectar los problemas de corrupción y los riesgos de corrupción en las distintas organizaciones y a tomar medidas en el asunto, a colectar información, a tratar de mitigar esos riesgos de corrupción a efectos de que podamos prevenir y reducir los espacios de la corrupción. Se necesita, como parte de eso también, obviamente, fortalecer los mecanismos de transparencia y de participación ciudadana. Ustedes bien lo decían, la manera en que los últimos casos de corrupción han sido descubiertos ha sido por investigaciones periodísticas o por denuncias, básicamente de personas relacionadas con el periodismo. Y eso está perfecto. La prensa juega un rol importantísimo en una sociedad democrática, pero por ejemplo, si yo soy un funcionario público y soy testigo de un acto de corrupción, debo tener las facilidades para denunciar de manera anónima y segura estos actos de corrupción. Y realmente no veo que en el sector público ecuatoriano existan mecanismos para denunciar la corrupción de manera anónima y mecanismos para proteger a quienes denuncian la corrupción, sea de donde venga esta denuncia. Es necesario también, obviamente, trabajar en campañas comunicacionales y de valores, así como en las mallas estudiantiles y escolares de los colegios, de escuelas, universidades. La educación en valores es básica. Como les decía, es un problema de acción colectiva. No solamente las acciones que implemente el Estado van a ser suficientes para poder acabar con la corrupción. Tenemos que nosotros también trabajar como ciudadanos, y la sociedad civil también tiene que hacer su parte en cuanto a organizarse para observar y para denunciar actos de corrupción. Muchas gracias, doctor. Es súper claro y aquí está el mensaje. No solo depende de los políticos, sino también de la sociedad. Es un grado de responsabilidad. Como sociedad debemos sacar adelante nuestro país. En ese sentido, Fátima, por favor, ¿nos podrías acompañar con la siguiente pregunta? Sí, Luis, pero antes recordamos nuevamente que este programa está auspiciado por Liberty International Consulting desde Miami, el Hotel Perla Verde de Esmeraldas, por Patricio Salgado, distribuidora de libros jurídicos en Ibarra, y por el Gran Libro Jurídico en Quito. Doctor, hablamos de corrupción, hablamos de Ecuador y la corrupción. ¿Y qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué han hecho al respecto? Bueno, existen dos convenciones internacionales que aplican al Ecuador, de las cuales el Ecuador es parte. La primera es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la segunda es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que junto con eso tiene un mecanismo de seguimiento a la implementación de esta convención que se llama MESICIC. Este MESICIC, este mecanismo, comprende un foro para revisión de las políticas contra la corrupción entre pares, es decir, que un grupo de estados te visita a ti para ver el nivel de cumplimiento de las disposiciones de la convención en tu país, y después elabora un informe puesto a disposición de todos los estados miembros de la convención, y
a la final se realizan observaciones. Las dos convenciones tratan generalmente sobre temas como prevención de conflictos de intereses, la conservación de recursos públicos, participación de sociedad civil en la lucha contra la corrupción, la criminalización de ciertos aspectos de ciertos actos de la corrupción, como el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito. Norman también o dan buenas prácticas sobre la cuestión, el trabajo de los organismos de supervisión, la implementación de mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el sector público, los procedimientos para la contratación de servidores públicos, los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios en las instituciones públicas, entre otros aspectos. Existe una convención también en el marco de la OCDE, que por supuesto el Ecuador no es parte, pero desde el año 2018 manifestó su interés en ser parte de esta organización, una convención contra el soborno, que básicamente, entre otras cosas, implementa ciertos aspectos o buenas prácticas que están contenidos también en la norma ISO 37001 anti-soborno. Básicamente, el trabajo de las organizaciones internacionales mucho se limita a requerir informes por parte de los estados sobre el avance del incumplimiento en las normas y a emitir reportes en relación con ese cumplimiento. Funcionan sobre la base del respeto a la soberanía de los estados, son fuentes de buenas prácticas también, pero lamentablemente ese es otro de los problemas del derecho internacional, es que no existe ahí un mecanismo para generar un cumplimiento por parte de los estados de las normas internacionales. No necesariamente en todas las convenciones pasa esto. Sin embargo, yo creo que en el aspecto internacional tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tomar ventaja primero de las buenas prácticas internacionales. Como les decía, por ejemplo, la OCDE tiene un esquema muy claro para ayudar a los estados en materia de la implementación de sistemas de integridad pública y de cumplimiento. Entonces, esa es una herramienta que los estados pueden tomar ventaja para poder trabajar en esos temas. O, por ejemplo, una cuestión que es muy difícil muchas veces, o que es lo más difícil, yo diría, que es el rescate de los capitales, de poder dar seguimiento a los capitales que han salido de los países fruto de la corrupción. Para eso se requiere mucha cooperación judicial. Esa cooperación judicial involucra procesos que son muy engorrosos, muy largos, no siempre llegan a buen puerto. Entonces, muchas veces estos organismos, y lo está haciendo en estos momentos del BID también con una iniciativa, pueden constituir actores relevantes, un puente, un mediador entre los países que están en procesos de cooperación judicial para poder llegar a buenos resultados en materia de recuperación de capitales. Entonces, más o menos ese es el panorama internacional en términos de las convenciones y lo que se viene haciendo, pero como les digo, o sea, creo que podemos tomar ventaja de muchas otras cosas y podemos seguir trabajando en este aspecto internacional sin descuidar las políticas que internamente tengamos que implementar. Gracias, doctor. Entonces, finalmente necesitamos de la cooperación individual. Cada ciudadano tiene que colaborar con su granito de arena para que esta corrupción de alguna forma pueda salir del país y podamos ver un nuevo horizonte, especialmente en el Ecuador. Bueno, estamos concluyendo. Te doy la palabra, Luis. Muchas gracias, Fátima. Tú lo has dicho, una frase bastante importante, ver un nuevo horizonte. Y se acercan unas elecciones en el 2021 y enviamos un mensaje de conciencia a las personas, a los ciudadanos, que no vuelvan a votar por las personas que en realidad han hecho mal al país, sino que sean conscientes y sean responsables de su voto, que es un tema que genera bastante polémica y es parte de los debates académicos, debates políticos. Dije, a ver, por favor, voten porque realmente vale la pena y va a contribuir a nuestro país. Entonces, es un llamado de atención y voy a dar paso a las recomendaciones finales con usted, estimado doctor. Le agradezco bastante por haber sido parte de Diálogos de Derecho EC. Y es un tema que nos emociona en el sentido de cómo poder mejorar
a nuestro país, cómo ver un nuevo enfoque, sobre todo ver transparencia en servidores públicos y también en la empresa privada, porque también, como usted lo ha manifestado, las fallas no están solo en el sector público, sino también en el sector privado. Y ahí vemos la carencia de valores y debemos cambiar y debemos mejorar en ese aspecto. Le doy la palabra a mi estimado doctor. Muchas gracias. En efecto, es vital el proceso electoral al que que el país va a enfrentar en los próximos meses. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad inmensa de votar de manera informada, de ver cuáles son las propuestas de nuestros candidatos, de no llevarnos solamente por las ideologías o por los dogmatismos, de no llevarnos solamente por las caras, sino ir mucho más allá y ver qué es lo que proponen, ver cuál es su formación. Eso será vital para el futuro del Ecuador y es más ahora en tiempos de crisis inmensa. Como les comentaba, pues mis recomendaciones van por la línea de comenzar a tener un enfoque multidimensional y un enfoque de carácter preventivo en materia de la corrupción. La búsqueda de cooperación internacional para estos efectos puede ser importante, a efectos de comenzar a trabajar en un plan nacional, un verdadero plan nacional de lucha contra la corrupción que involucre acciones transversales del Estado ecuatoriano y protocolos para que se cumplan en todas las entidades públicas. El establecimiento, por ejemplo, de oficinas o de oficiales de cumplimiento o de compliance officers, como se dice en inglés, en el marco del sector público no es una idea loca, es algo que se está haciendo en otros países, que por supuesto tiene que adaptarse a la realidad ecuatoriana, pero que nos ayudará a tener un poco más de información. Parte del problema que tenemos en el Ecuador para la implementación de las políticas públicas es que no tenemos data, no tenemos información. Una cosa es acudir, por ejemplo, al barómetro, se dice, o al barómetro, sí, de Transparencia Internacional, que es sobre la base de la percepción de la corrupción, y ver ahí en qué lugar estamos quedando cada año como Ecuador. Otra cosa es saber, por ejemplo, en los procesos de contratación del ministerio tal, cuántas veces se ha contratado con tal empresa y quiénes son los accionistas de esa empresa, si es que esa empresa está registrada de manera legal, si es que ha tenido sanciones antes, si es que se ha visto involucrada en procesos de corrupción o no. Entonces, todos estos esquemas de compliance o de cumplimiento son esquemas que te ayudan a implementar protocolos que van mucho más allá en la gestión. Observar que se cumplan, por ejemplo, las reglas de contratación en el sector público. Observar que se cumplan con los principios de conocer a tus proveedores, de conocer en el caso del sector privado a tus clientes. Poder medir la corrupción, colectar data sobre dónde están pasando los actos de corrupción en las instituciones públicas. Y eso, como les manifestaba, también va de la mano con los esfuerzos que se hagan desde el sector privado, porque pues no podemos quedarnos solo en campañas por parte del sector privado. Tampoco podemos decir que todos los funcionarios públicos son corruptos o que todos los empresarios son corruptos. Esa es una idea falsa. Siempre hay buenas personas en ambos lados dispuestos a hacer las cosas bien, pero tienen que contar con las herramientas necesarias para que puedan denunciar los actos de corrupción y para que puedan sentirse seguros haciéndolo. De esa manera el sistema va a funcionar bien. Y como ciudadanos, pues yo creo que todos debemos hacer nuestro trabajo mediante la observación, estar atentos de lo que está pasando, estar observados de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro país, tomar buenas decisiones en cuanto a nuestro voto es definitivamente algo vital. Exigir que existe en el Estado ecuatoriano una política transversal en materia de lucha contra la corrupción como ciudadanos y como también pues organizaciones de la sociedad civil es importantísimo. Finalmente, creo que hay un tema que es importantísimo y que se debe abordar, es el uso de herramientas tecnológicas del Estado y las empresas también, porque no deben invertir en herramientas tecnológicas que ayuden a prevenir la corrupción. Por ejemplo, en los sistemas para la contratación pública existen muchas herramientas que permiten cerrar los espacios de corrupción en la contratación.
por ejemplo, también las bases de datos de las personas políticamente expuestas. Si es que hay un inversionista extranjero que está haciendo negocios en el Ecuador y de repente, no sé, le vende al Estado mascarillas, por ejemplo, saber quién es esa persona. Si es que esa persona es una persona que viene de otro país después de haber estado en una función pública y que presenta, no sé, signos de enriquecimiento privado, injustificado, cuestiones así. Es ir mucho más allá, es transformar la estructura del Estado para que pueda responder efectivamente a los retos que la corrupción presenta. Tenemos que tener en cuenta que la corrupción no la vamos a poder acabar, no la vamos a poder acabar. Lamentablemente siempre habrá el mal tipo o la mala persona que quiera aprovecharse del sistema, pero si es que hacemos nuestro trabajo a nivel estatal, dejando de lado nuestros intereses políticos y como personas también observando y denunciando, reducimos esos espacios para la corrupción y así es como podemos de alguna manera contribuir desde nuestros espacios personales e institucionales. Muchas gracias, doctor. Es importante abordar estos temas. No importa el día ni la hora, es importante mencionar que estamos preocupados por nuestro país y como jóvenes somos el futuro del país y debemos preocuparnos desde el punto de vista académico, no solo político, y todos deben ejercer un activismo, como usted decía, pasar a ser los ejes del cambio. Y con esto te doy la palabra, Fátima, porque tú también tienes que enviar un saludo a las personas que nos están viendo. Estás con el micrófono. Perdón. Te estaba diciendo, Luis, que nuestra audiencia ahora se ha extendido y estamos ya a nivel internacional. Hay personas que nos ven desde distintos puntos del mundo. Agradecer especialmente al doctor que nos está acompañando desde Ginebra. Encantadísima, doctor, de haberlo conocido, de compartir con usted este espacio, así como con el doctor Luis Alejandro Vázquez. Este es un espacio que desde ahora también es suyo. Cuando usted quiera, estamos con las puertas abiertas. Agradecemos igualmente a estas personas quienes enviaron mensajes de aliento para seguir con este proyecto. Sabemos que el derecho cumple un rol muy importante en la sociedad y aportar de alguna forma siempre es importante. Luis, antes de despedirnos, por favor, si vamos a las preguntas de las personas que nos están observando ahora, por favor. Con mucho gusto, Fátima. La primera persona que ha realizado la pregunta es Maritza Cárdenas, a quien enviamos un cordial saludo. Ecuador es uno de los países con los más altos índices de corrupción en Latinoamérica. ¿Cuáles serían las reformas constitucionales que usted propone para combatir la corrupción y eliminar la impunidad? Bueno, más allá de reformas constitucionales, creo que básicamente no tenemos que ir tan lejos. Como les decía, por ejemplo, la reforma del artículo 49 y 50 del COIP, que involucra la responsabilidad penal de las personas jurídicas para incluir, por ejemplo, los mecanismos de compliance como un mecanismo válido para la debida diligencia por parte de las empresas, es una herramienta que puede resultar muy bien. Incluir una normativa para la incautación, para la extinción de dominio de los bienes de personas que han cometido actos de corrupción es vital. Lamentablemente esta norma no pasó el mes pasado, si no me equivoco, en la Asamblea, y es una cosa importantísima, porque ¿qué es lo que está pasando? Las personas que cometen actos de corrupción se van a la cárcel por 5, por 7, por 8 años, luego salen y no existe una restitución integral del daño que han cometido, porque la gente exige. Lamentablemente eso pasa. Existe también una presión inmensa por parte de los medios de comunicación para, por ejemplo, la prisión preventiva, para que sean metidos en la cárcel. La gente quiere verles en la cárcel, pero muchas veces verles en la cárcel no es lo más importante. Lo más importante es que esta gente devuelva el dinero del cual se ha beneficiado y que ha hecho daño a las arcas estatales. Entonces, si no se cuentan con las herramientas legales, si la Fiscalía no cuenta con las herramientas legales para hacerlo, pues muy difícil se va a poder atacar
este punto que es importantísimo en materia de combate a la corrupción. Es realmente restituir al Estado lo que ha perdido por los casos de corrupción. Esa es una segunda recomendación pues de carácter legal. Y como les decía, o sea, comenzar a normar, por ejemplo, la cuestión del compliance público, establecer criterios, establecer requisitos para también las instituciones públicas para que puedan cumplir con esto. Incluso hacer un diagnóstico del Estado, y esto va mucho más allá de lo legal y se pone en la parte de política pública, porque cuando, en mi experiencia al menos, viendo el caso ecuatoriano y ciertas organizaciones, no se cumplen con reglas mínimas, como por ejemplo, quien ordena el pago de una cuestión y quien lo aprueba. A veces son la misma persona en las instituciones públicas. Entonces son reglas mínimas que te ayudan, son controles no financieros o financieros a veces que son mínimos y que no existen en el Estado ecuatoriano. En ciertas instituciones, por ejemplo, en los gobiernos locales más pequeños. Entonces, es una cuestión que va mucho más allá, que tiene que ver incluso con la creación de capacidades en las instituciones públicas, en los servidores públicos, desde las más altas autoridades hasta los funcionarios operativos, que sepan qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las cosas que están prohibidos. Pues hay mucho que trabajar, pero para eso estamos, ¿no? Tenemos que detectar estos errores y comenzar a hacerlo. Muchas gracias, doctor. Hay varias preguntas, yo estoy revisando porque vamos con una más por cuestiones del tiempo. Dice Blas Barreto, soy un asiduo seguidor de Diálogos de Derecho, ese. Una pregunta para el doctor Sierra. ¿Conoce alguna medida eficaz que hayan tomado otros países para solucionar y evitar actos de corrupción? Saludos desde Nueva York. Bueno, sí, como les mencionaba, la prevención de los riesgos de la corrupción ha sido, hoy es el nuevo enfoque internacional en materia de buenas prácticas para el combate de la corrupción. De nada sirve que de repente pasen auditorías anuales por parte de la Contraloría y que sean auditorías cada vez que se levanta un escándalo, porque eso quiere decir que el delito ya está cumplido, ya está cometido, y por lo tanto ya existen daños, ya existe dinero que se fue, ya existe una serie de procesos que involucran poner esfuerzos del Estado en algo que ya se consagró. Entonces, en los países europeos al menos, pero es algo que lo tenemos que adaptar acá y que, como les digo, está comenzando a pasar en Latinoamérica, en países que son parte de la OCDE, como Chile, como Argentina, recientemente con Perú y con Colombia, es los procesos de prevención y evaluación de riesgos de la corrupción. Se puede conseguir cooperación internacional para esos efectos, por parte de la misma OCDE, por parte de Transparencia Internacional, que tiene todo un proceso para esos efectos, por parte de las Naciones Unidas. Es algo que podemos seguir trabajando, y si bien, de acuerdo con algunos actores, la corrupción no solo es un proceso o no solo es un fenómeno que tiene que ver con agente y principal, es decir, tú no solo le dices al Estado implemente esto y con esto se acaba la corrupción, sino que es un sistema, es un fenómeno de carácter público, es un fenómeno de carácter colectivo y requiere soluciones colectivas. Pues estas son parte de las buenas prácticas que puede implementar el Estado para poder salir adelante con este tema. Una pregunta más y vamos ya al cierre, Luis. Mucho gusto. Pedimos disculpas a todas aquellas personas quienes enviaron sus preguntitas. A lo mejor el doctor mañana o... Bueno, ahora creo que en Ginebra ya estamos muy de tarde, ¿verdad? Pero con gusto estoy acá, no hay ningún problema. Es la 1:30 de la mañana, pero me encanta estar con ustedes. Qué bueno. Entonces el doctor, a todas aquellas personas que enviaron sus preguntitas por escrito, posiblemente les va a ir contestando en el transcurso de la noche o del día de mañana. Luis. Con el mayor gusto. Bueno, enviamos un cordial saludo a nuestra amiga Stephanie Coronel Toledo, la misma que pregunta, ¿el Ecuador ha sufrido mucho a raíz de la corrupción imperante? ¿Usted cree que se mejorarán las políticas públicas del Estado para erradicar este problema? Bueno, como les decía, creo que ya suena un poco como cliché, ¿no? Que después de una crisis como la que hemos vivido, o sea, no nos podemos quedar igual.
Yo esperaría y quiero ser positivo en estos aspectos, que el nuevo gobierno, quien sea que venga, pues tome cartas en el asunto y pues comience a estructurar una política transversal en materia de combate a la corrupción, y que también la Asamblea colabore, ¿no? Porque, como les digo, por ejemplo, en el caso de la ley de extinción de dominio, esta ley está desde el 2018 y finalmente no fue aprobada. Nadie hizo nada por esa ley, es una ley que era pues muy importante en materia de recuperación de los activos robados en materia de corrupción. Yo quiero ser positivo, yo quiero decir que yo quiero creer que las cosas van a ir bien y que vamos a tomar cartas en el asunto. También depende de nosotros como ciudadanos, y depende pues, si es que estás también trabajando en una organización de la sociedad civil, en generar la presión para que esto suceda, en generar la presión para que se tomen medidas de combate efectivas de combate efectiva a la corrupción, que tenga que ver con mucho más allá de normas que salgan porque algo pasa, porque el caso específico se da, sino que cambiemos el sistema. Necesitamos patear el tablero y hacer reformas estructurales profundas. Muchas gracias, doctor. Le agradezco bastante. Es un gusto haberle conocido y esperamos que nos pueda ayudar en una próxima oportunidad. Es un excelente profesional del que hemos aprendido bastante en esta tarde. Nos ha dado buenos consejos. Igual quiero agradecerte, Fátima, por ser el puente para contactar al doctor y tenerlo aquí en Diálogos de Derecho ese. En realidad, perdón Luis, tendríamos que agradecer al doctor Santiago Novoa. Él fue el que nos colaboró con este excelente invitado. Muchas gracias, doctor Santiago Novoa, si es que nos está mirando. Yo les agradezco a ustedes por la invitación, muy amables, desde Ginebra, desde el otro lado del Atlántico, pero siempre muy pendiente de lo que pasa en mi país, y orgulloso de poder contribuir a espacios como el suyo, que es un espacio magnífico para discutir este tipo de temas que son de mucha importancia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Una buena noche. Una buena noche a ustedes y a todos. Será hasta